Hospital Paco Valderrama. Y bueno, pues seguimos en este 2.5 Gasteiz en el Día Internacional de la Radio. Desde aquí queremos mandar pues un saludo a todos aquellos compañeros que hacen radio en Vitoria, a los cuales conocemos a muchísimos, yo casi diría que a todos o casi todos. Y desde aquí les queremos, desde este otro medio, la televisión, les queremos mandar un saludo y bueno, pues que disfruten de este día. Somos radioyentes perdidos absolutamente todos. Yo me levanto desde primera de la mañana, lo primero que pongo es la radio. Creo que me levanto y que he dado 3 pasos, he salido de la cama y lo primero que hago es poner la radio. Es una cosa curiosa lo mío. Y es que además es cierto que la radio es ese medio, la inmediatez está en la radio, es verdad. Es ese medio con el que yo crecí, me desenvolví, al que llevo dedicado, por cierto, ya dedicado casi 20 años de mi vida a la radio, o sea, ahí es nada. No es poco, no es poco. Bueno, no sé, para mí la radio lo ha sido todo, y lo sigue siendo, repito, lo ha sido y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, O sea, quiero decir que no es... vosotros ya habéis contado un poco lo que supone también para vosotros la radio, pero es un punto importante de reflexión. Yo ahora uso más la radio que antes. Yo era de prensa escrita y me he ido pasando a la radio hasta el extremo de que, pues, por ejemplo, cuando he tenido que estar en el hospital, siempre he estado con los auriculares puestos y en cualquier momento del día, incluso de la noche, duermo con los auriculares. En momentos muy complicados de mi vida, sí, que no voy a narrar, tal, mis horas las cubría con la radio. Con la radio, eso. Horas y horas. Pero es que además tiene una virtud ahora con la tecnología. Incluso hay veces, aunque lo oiga mal, perdona, que no he terminado. Incluso a veces, aunque estoy, y digo, pero bueno, que estoy oyendo, si solo estoy oyendo ruidos. Sí. Pero ya es como es entrar en casa, cuando no hay nadie, el silencio de no haber nadie, y entrar y poner la radio lo primero para oír Pero además, lo que te quería decir es que cuando, por ejemplo, yo estoy en algún país raro, hay una aplicación en el teléfono, de TuneIn, que puedes oír Radio Vitoria como si estuvieses aquí. Y entonces la pones y tú estás en el sitio más raro del mundo y la oyes y dices, ¡uy! Estoy en casa. Y eso te transmite, ¿no? El que te sientes en casa estando en un país exótico, raro, lejano. Es cierto. Y eso es muy bonito. Completamente cierto. Bueno, los temas que ha propuesto hoy José Serra. Yo os pregunté a si... Pues que empiece. ¿Qué os apetecía, de qué os apetecía hablar y tal? Y ninguno me contestó. Y el único que me mandó un listado de temas propuestos aquí fue José Ramón. Ah, pues muy bien. ¿Los demás no me dijisteis nada? Nada, nos parece bien todo. O sea, José Serra, proponías hablar del Brexit. Pero bueno, escucha, yo del Brexit, yo sé que quieres hablar, te voy a dejar que hables, pero sí que es verdad, que al Brexit hay que dedicarle una tertulia entera, Bueno, yo te diría que los he puesto porque o sea, en la vida ya no te da tiempo, ni siquiera el tiempo te va comiendo, sobre todo los últimos meses de esta época, y diría ya años, un par de años o 3, nos está comiendo el tiempo, las noticias, los saltos de una a otra, las burradas que se hacen. Yo siento una tristeza tremenda, y entonces cuando tú me hiciste esta pregunta, yo me hice una reflexión interna. Y dije simplemente, a mí me está preocupando por una razón bien sencilla el Brexit. Os lo voy a explicar por qué me preocupa. No porque dices el Brexit, que es algo un país, no, es por las formas que ha tomado el Brexit con Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos. Ese es el punto. El otro punto, te lo dije, además lo digo clarísimamente, en estos momentos a mí me preocupa profundamente el abandono por parte del Estado del diálogo con el País Vasco. Si hablo de Cataluña, me lo considero más alejado, pero también le aplicaría ya al cuadrado esa ausencia de diálogo. Pero en el País Vasco hay una ausencia de diálogo, y esa ausencia de diálogo repercute en cómo se dan las informaciones. Y la última ha sido pues, un tema que realmente no creo que sea un tema para sacarlo como tema así estelar, pero sin embargo se está que a través de cómo están ocurriendo los acontecimientos en televisión, las informaciones que se dan de unos temas y otros, es la maternidad subrogada, en la cual no se sabe, sí se sabe, pero bueno, se banaliza,
pero sobre todo que esto nazca de que, porque 4 señores importantes, sobre todo a nivel económico y a nivel, llamémosle, social, pues por razones que siempre empiezan las dudas y entras por un lado, entras por el otro, se someten a que tiene que haber que tiene que admitirse en España donde está legalmente prohibido. Y bueno, a mí esa inquietud, yo no soy de los que piensan que tenga que estar legalmente prohibido, no, pero que sí que pienso que hay que hacer cosas y que hay que tomarlo, pero no se puede tomar con tranquilidad estos temas en este país. Estos son los 3 temas y si queréis cogemos el que queráis. Empieza por el que quieras, te dejamos. Bueno, yo creo que para mí el tema más importante es el del Brexit, sin duda alguna. El Brexit es un tema que lo sigo además de una forma continuada, como veis no tengo que hacer ningún esfuerzo en hablar del Brexit. Y yo, si queréis, os digo en pocos retazos lo que ayer a la noche, después de mandarte el tema, lo preparé. Y yo voy a deciroslo muy rápidamente, porque si no, ya sé que esto no hay que hablar demasiado. Y es un tema que me entristece. Yo desde el año 2007-2006, donde se vivía en una orgía consumista, hemos pasado a otra situación totalmente distinta. Y todo este tiempo ha creado un escepticismo de la gente hacia los gobernantes. Los gobernantes ya no son, los aguantamos, pero no los valoramos en cuanto a su contenido y poder, en el sentido de que somos positivos con ellos. Y después de eso, en este tema concreto, se ha producido un miedo horrible al diálogo y han aparecido retazos de ausencia de diálogo. Londres-Trump, Theresa May con soflamas, se dice, ¿no? Soflamas, sí. Soflamas escandalosas desde un punto de vista europeísta. Y luego una reacción también, he consultado con amigos que tengo en Inglaterra, miedo a la propia situación de Gran Bretaña, por lo que puede ocurrir con Escocia, con la organización burocrática de la Merkel y con el señor este que se llamaba, sino que Farage, me parece que se pronuncia. Farage. Y apunta ahí, te falta alguien más. Sí, bueno, pero... escucha, el crecimiento de la extrema derecha en Francia... Sí, bueno, luego vienen a los... Entonces, yo me he puesto a reflexionar, porque esto me ha acongojado un poquito, y es porque soy muy sensible a ese tema. Europa nació del miedo a la guerra, ahí nació Europa. Ahora Europa... Y a la pérdida de la libertad. De la libertad. Y en estos momentos Europa está presionada por el miedo al futuro por las mismas razones, pero al futuro en el sentido contrario. Entonces esto es grave, cada país se ha puesto a sobrevivir y entonces ha nacido otra vez, hemos vuelto hacia atrás con el sentido de la nación, el concepto de nación como cerrazón, etcétera, y después la Europa social ha desaparecido, esa Europa de paz y de solidaridad en estos momentos está en un verdadero descalabro. La no Europa existe. De los derechos, la Europa republicana. No existe. Con entonces, el concepto republicano. Mi pregunta era muy clara, es decir, ¿en algún momento Gran Bretaña ha sido Europa? Y mi respuesta es en estos momentos que tengo muchas dudas y creo que no. Europa es la Europa de las... social, no, Europa es la Europa actualmente de los mercaderes, de los mercaderes. Europa está funcionando por los camiones que pasan y por la economía y por la burocracia, pero no está funcionando por el principio que nació. Y para mí la burocracia alemana, con su austericismo, ha traído estos planteamientos y su intransigencia y poder frente a algunos que podríamos llamar coreógrafos de Alemania, y entre ellos el primero que podríamos poner es Francia. Y los movimientos que han nacido son movimientos antieuropeos, ultranacionalistas, peligrosísimos para el futuro de esta sociedad en paz. Muy lejos de la socialdemocracia. Exactamente. No hay solidaridad, ha caído tremendamente el poder de la solidaridad en Europa y los orgullos políticos en todas, ahora aquí van todas, se han convertido en que se ha vuelto a usar la nación como elemento de contraste en sentido contrario, es decir, prevalece la nación sobre el concepto de Europa. ¿Creéis que Europa tiene que negociar de igual a igual con Inglaterra, con Reino Unido? De igual a igual me refiero... Sí, pero ¿por qué no? Digo, es decir, los británicos viven todavía en la época, yo creo, de las colonias.
Los británicos tienen una prepotencia sobre lo que ellos creen que son y que no son, que no son ya. Hacía la pregunta, si creéis que Europa tiene que negociar de igual a igual o no. Como muchos. Sin embargo, no han aceptado ciertas reglas que eran tontas. Oiga, ¿por qué no cambia usted ya el sentido de circular por las carreteras? ¿Por qué no admite los pesos y medidas que se aceptan a nivel mundial? Ellos nunca han querido adaptarse a eso porque se creen superiores. José Ra planteaba algo muy importante. Sí. ¿Alguna vez han estado dentro de Europa? No, yo soy porque la moneda yo creo que no la mantuvieron. El único sitio donde necesitabas pasaporte. Claro. Por ejemplo. Yo creo que no. Exactamente, yo creo que no. Han estado a ver si podían sacar algo. Pero claro, las colonias se terminaron. Las colonias para ellos han tenido, esquilmaron las colonias donde estuvieron, como ha hecho en todos estos, esquilmaron. Pero lo que tuvo una consecuencia fue que hubo una inmigración tremenda, que no tenían más remedio, porque en algunos casos tuvieron que dar dobles nacionalidades, etcétera, etcétera. Y la Gran Bretaña está invadida de gentes que no son británicas de origen. Y entonces se encuentran con toda esa gente dentro, lo cual es muy difícil para ellos de asimilar. Pero esa prepotencia, eso que tienen, resulta que hoy en día, aislándose del mundo, ¿qué es lo que van a hacer? Porque ya no producen lo que producían sus colonias. Ya la industria del acero ya no es lo que era la industria del acero. Y lo que es más importante es que justamente ahora se está escribiendo la historia y se está haciendo la historia en las colonias, cuando antes las hacían las metrópolis. Sí, las metrópolis eran la cabeza de la humanidad, era donde se determinaba el modelo de humanidad que queríamos. Entonces, como eso ahora se ha diluido totalmente, ya han surgido las colonias, lo que eran las antiguas colonias, que no eran nada más que productores de bienes para los países de Occidente, pues ahora eso se nota y realmente no hemos aprendido o no estamos aprendiendo a movernos en el nuevo mundo, donde las clases y la producción y la riqueza y la determinación y la investigación se está haciendo en otros lugares, se está construyendo. Y entonces todavía lo que somos los países antiguos, los países que entramos que constituíamos Europa, digamos el mundo blanco, el mundo de raza blanca, pues tiene que aprender ahora a compartir eso con otros poderes donde antiguamente eran colonias, ¿no? O sea, las colonias se han transformado en poderes, de la misma manera que los deportes están, los llamados deportes están, no llamo el ejercicio, sino los deportes organizados, equipos de fútbol, etcétera, etcétera, están sustituyendo exactamente a la política. Vayamos al grano. España probablemente negocie aparte de la Unión Europea un acuerdo para aquellos británicos que están en España. Eso quería hablar. Sí, y a mí me parece, quiero decir, si rompemos, y ya lo siento, pero es que, o sea, lo que yo no entiendo es, yo no entiendo que por un lado tú quieras romper y, oye, me preocupan aquellos que están en España, pero no te preocupa cuando quieres romper. Quiero decir, rompemos. Pero rompemos, bueno, en algunas cosas sí, en otras no. Yo sé, esta semana ha habido una noticia que decía que la sanidad británica está en quiebra. Sí. Está en quiebra. Entonces es que no sabemos el número exacto de británicos que viven en España acogiendo sin haber pagado la sanidad española, y son varios cientos de miles que están en la costa mediterránea y que sin pagar la sanidad española están acogiéndose y disfrutando de eso. Si su sanidad está en quiebra y hacen el Brexit, ¿quién va a atender sanitariamente a estos? Porque es muy fácil. Dicen, vamos, España va a negociar, pero a España no le sobran recursos para asistir a esos tantos cientos de miles de personas. Entonces, a ver qué pasa. Yo te he contestado que no, así muy ligeramente, claro. Pero yo creo que es la inventora de la doble nacionalidad, de la triple nacionalidad y de 4 nacionalidades posibles dentro.
porque como ellos han estado acostumbrados al tema de las colonias, creen que con el resto de países hay que hacer exactamente lo mismo, y están totalmente equivocados, y es porque no se han bajado, y entonces no se dan cuenta que su propia población, en un 50%, por poner una cifra, está padeciendo lo contrario. Entonces no se dan cuenta, y cuando hay que negociar estos temas no puedes decir yo voy a negociar duramente con la Comunidad Económica Europea. No, tú vas a negociar como un país con la Comunidad Económica Europea, porque 2 minutos antes has estado diciendo que vas a hablar con Trump para intentar solucionar y obtener tu primer tratado económico importantísimo, con lo cual estás dejando a un lado la unidad europea. Es decir, ese doble lenguaje es un doble lenguaje, el populismo que se está usando en los lenguajes es el lenguaje, y a mí ese lenguaje no me gusta absolutamente nada con Gran Bretaña. No me gusta nada. Porque precisamente en los puntos claves, como pueden ser algo de lo que hemos dicho que ha fallado Europa, ellos no solo han fallado, sino en ningún momento nunca lo han tenido, que es mucho peor. Y entonces ahora, que eso es una consecuencia. Entonces yo creo que hay que negociar, como todo dijo el vecino, pero eso de las exigencias, y esa especie de insulto desafiante hacia la Comunidad Europea en un momento de debilidad de la Comunidad Económica Europea. Hay que ver un poco cuál es la situación de ricos y pobres, cuál es la situación, y darle el valor que tiene dentro de lo que se puede hacer. Y si hay que presionar contra la burocracia alemana, hay que presionar contra la burocracia alemana y llamémoslo el pasar la mano en la chepa a los alemanes. Muy bien, de acuerdo, pero hagámoslo con el diálogo. En positivo, para intentar que la riqueza no sea cada día más grande en pocos y la pobreza sea mayor en muchos. Y entonces eso es la gran virtud de Europa. Y eso va con el puesto de trabajo, con el movimiento de los puestos de trabajo, con la unidad europea en sí. No, la unidad europea no es que tengamos una moneda única solamente, es un medio, nada más. Entonces, a mí todo eso me está creando una tensión mental, económica, desde un punto de vista económico, pues cada cual tiene sus debilidades, ¿no? Pero económico, y en estos momentos, para mí, lo peor es que ese problema económico se me ha trasladado a lo social. Así de claro. En la Comunidad Europea hay algún problema que no nos estamos prestando la suficiente atención. Rumanía lleva 15 días de huelga general, porque no les llega, no se han organizado, por decir así, administrativamente para poder salir adelante. Y es otro problema importante, es decir, que también tenemos problemas dentro, y lo que tenemos que tratar es que desde Europa ayudemos a que se creen las estructuras necesarias. Porque la ayuda no siempre es ayuda, te voy a dar dinero para que hagas esto, sino hay que ayudar también a que se construyan estructuras, digamos, suficientes para poder salir adelante. Lo de Rumanía está siendo muy grave, muy grave, ¿eh? 15 días de huelga general, ¿cuándo hemos visto nosotros eso? Y en España no le estamos prestando atención en los medios informativos a eso. No interesa. En cambio, en la televisión francesa, por ejemplo, que es una que por casualidad tengo yo que ver, está constantemente planteándolo como uno de los problemas importantes y graves. Creo que aquí, estás hablando de que no se habla, creo que aquí no se ha hablado de una reunión que ha habido en Coblenza, de repente a las ultraderechas de Europa, que es auténticamente una vergüenza de cómo se han reunido y qué cantidad de personas se han reunido en una reacción precisamente por lo que ha ocurrido con el Brexit. El Brexit ha sido el detonante. Y entonces se han reunido pues Alemania, Francia, Austria, Italia, bueno, se han reunido un montón. Entonces, ¿esto qué indica? Que el camino que vamos es en sentido de retroceso en Europa. Y ese retroceso va en contra de los muchos, no de los pocos. En este momento es como si estuviéramos estancados en un conflicto del cual además desconocemos la mayor parte de los datos importantes, pero lo que nos transmiten a la opinión pública normal es un de desconcierto. Es decir, ¿por qué comentamos que las noticias que nos llegan de los políticos no son de doctrina, no son de planteamientos, sino que son noticias que lo mismo podía hacerlos una revista de sociedad? Es decir, de la misma manera que nos cuentan lo que hacen las cantantes y las personas populares, lo mismo es lo que nos cuentan de los políticos, que unos se han conciliado con los otros, pero siempre lo que hacen, pero entrar a fondo en el modelo de economía, incluso en la ideología y en todo lo que supone pensamiento y doctrina, eso no tiene la más remota idea, y todavía no han surgido
los portadores de determinados valores capaces de llevarnos a otra situación diferente. No hay ni una sola persona o grupo que podamos decir, hombre, esto parece que tiene una idea de lo que está pasando. No tenemos ni idea de lo que está pasando. China tiene un poder extraordinario en estos momentos, es quizá el país más que país, ¿no? El grupo humano más poderoso que existe en la actualidad. Y eso no nos lo cuentan y no nos dan datos sobre esa realidad. Entonces, por ejemplo, yo noto un poco asustada, ¿no?, cómo de alguna manera los comportamientos y las organizaciones políticas se están transformando en el llamado deporte. Es decir, un equipo de fútbol tiene más capacidad de convocatoria que el mejor de los políticos del momento. No, esto parece una tontería y nos reímos mucho y decimos, mira cómo mandan, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Es decir, me da escalofríos pensar que pueden convocar casi 1 millón de personas en un momento determinado y no hay partido político que en este momento lo consiga. No sabemos de memoria los líderes, los periódicos, por ejemplo, dedican cada vez más espacio, los medios de comunicación, más espacio a las noticias deportivas y además cada vez se confunden los lenguajes. Casi se emplean los mismos lenguajes. Paco Valderrama ha dicho una cosa muy interesante hablando de que la televisión más vista es una cadena que ha generado sus propios monstruos y que se retroalimenta, ¿no? Y es verdad. Eso es. Y es la cadena más vista. Que bueno, que no es verdad porque el último dato ya está por debajo de Antena 3. Ya. Pero sí que es verdad que... Yo cuando veo esas masas y ese entusiasmo, claro, es que y esos gritos, este es el tema. Y ese entregarse, este es el tema. ¿Cuánto le preocupa? Los ojos. ¿Cuánto te preocupa a ti? A mí me preocupa extraordinariamente. No me refiero a ti, Esperanza, me refiero a ti, me refiero en general. Ya. ¿Cuánto le preocupa a la gente más su salario que lo que haga su equipo de fútbol el fin de semana? ¿Cuánto le preocupa más? Bueno, pues es curioso, pero le preocupa más lo que hace su equipo que si llega a final de mes. Porque si realmente se preocupase si llega a final de mes o no, lo de su equipo le daría, le importaría un comino. Claro, le importaría lo primero que haría sería borrarse y no cotizar. Lo primero que pensaría es pensar en su bolsillo y pensarlo mejor, y por tanto tendría que preocuparse de la política, que es que además, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hemos conseguido, la sociedad ha conseguido, mejor dicho, los políticos han llegado a conseguir que bueno, Franco lo hacía muy bien. Franco hacía fútbol para que no se hablasen de otras cosas. Fútbol y toros, perdona. Fútbol y toros para que no se hablasen de otras cosas. Y ahora mismo estamos en ese mismo momento. Ahora todos los días, 6-7 días a la semana hay fútbol. Sí. Y todo el mundo tiene ya la cadena privada que lo retransmite, que ha pagado cientos de miles de millones de derechos a todos los clubes por estar en televisión televisándolos. Financiamos con dinero público. Claro. Con dinero público ese tipo de cosas. Y además somos capaces de perder adquisición económica en tanto en cuanto nos da la satisfacción de ver a nuestros colores ganando y ganando y ganando y ganando y ganando y ganando. Fíjate que... Y no nos preocupamos, realmente. Y esto es un problema tremendo. A mí me impresiona más que no nos preocupe ver la actitud de la gente y el sentimiento, la expresión de los sentimientos que son de absoluta adhesión total a los colores del equipo. Fíjate, más que todo esto que es cierto que tú acabas de comentar, pero aparte de eso que es verdad, es que es más profundo todavía. Es una sensación de pertenencia al equipo que ha sustituido la pertenencia a un país.
es más importante. Y que no es contradictorio, que no tiene por qué ser contradictorio, porque tú puedes tener sentimiento de pertenencia hacia un color determinado y hacia unos colores que te sientes identificado, que es tu ciudad o es tu país o lo que sea, y por otro lado, tener sentido de pertenencia hacia lo propio, hacia lo tuyo, ¿no? Hacia tu patrimonio, hacia tu familia, hacia la calidad de tu vida. Por de tu encima día a día, de ¿no? eso está el afán o el deseo o el esfuerzo por tener tu pertenencia cada vez más es hacia un equipo y unos colores. Sí, no, hay una pequeña cosa, yo en eso suelo decir cuando bueno, hablo es verdad que tú eres deportista. Sí, pero yo siempre digo, ojo, ha ganado o ha perdido el equipo que me guste, pero el lunes hay que volver todos a nuestro trabajo y a lo cotidiano. Claro, pero tú lo dices, pero no lo dice la gente. Pero hay una cosa que se está produciendo a nivel mundial, que es la frivolización y lo amarillo que está haciendo la prensa, creando ficciones que nada tienen que ver con la realidad en esas televisiones, en eso tal. Incluso ha tocado, por ejemplo, a un país tan pragmático como Francia, resulta que han filtrado que el candidato de centro derecha es homosexual. Y que es una noticia. Claro. Eso en Francia no había calado nunca. El anterior alcalde, un alcalde de París, como un alcalde de Madrid o Barcelona, es alguien tan importante como puede serlo casi un presidente de gobierno. Y el anterior alcalde de París era un homosexual que además declaraba que gobernó París de la manera mejor que se podía hacer, y nadie le dijo absolutamente nada, lo querían mucho porque era un gran alcalde. Y entonces ahora resulta que el candidato de centro izquierda, por una filtración que le han hecho y lo magnifican en esa televisión, en esa radio, en eso que nosotros no controlamos, resulta que va a tener que dejar de eso y tiene que decir yo no lo soy, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, nos están comiendo el coco y a países tan poco... a los que se les puede filtrar tampoco las cosas como es Francia, que es el ejemplo del pragmatismo, resulta que le está afectando, es una cosa, y le afecta según qué. Es decir, eso parece ser que es Putin que lo ha filtrado, ¿no? Pero lo filtra a candidatos de centro izquierda, de centro derecha, que no le interesa. Sin embargo, no filtra hacia la Le Pen, que tiene una condición también sexual diferente, ¿no? Es decir, lo filtran según y nos crean unas imágenes y unas historias de las que no nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar de lo que estaba diciendo Joserra, de lo que está sucediendo en el fondo en Europa. Esas tonterías nos distraen y la gente las sigue e influye. Y eso es una vergüenza, tal como se está frivolizando todo eso. Nos interesa que se gobierne bien y punto. Y esto es una auténtica... Y está calando. Y le estamos permitiendo. Y dice, no, es que son los rusos, es que son los no sé quién. Es que no sé, ahí no sé quién manda, ¿verdad? Mira, hay una cosa que yo os he dicho que os he transmitido mi pensamiento en tres cosas, la última era la menos importante, pero ¿por qué yo he derivado al País Vasco? Porque le quiero, pero ha sido otra la razón. A mí siempre, últimamente, me ha llamado mucho la ausencia de discusión del derecho a decidir y el derecho a la independencia. Y he profundizado. Literatura y palabras en España, pocas. Censuradas o no censuradas, casi toda la literatura... Claro que les importa un rabano no. al lado de una... Con un problemón que se las trae. Claro que se las trae. Te trasladas, pasas la frontera, que no hay frontera, y entonces te encuentras con que tenemos el tribunal, la Corte Internacional, el tribunal, no sé qué, están hablando, está definido, está con condiciones, y no se citan absolutamente nunca en este país para nada. Se machaca a las personas y punto. Y entonces me he puesto a pensar, oye, voy a profundizar en el derecho a decidir, por lo menos, que es un derecho que es noble desde un punto de vista. La independencia puede ser más agresivo, pero este es noble. Y entonces esto me ha llevado a un tema que es decir, el inmovilismo de este país. Este país, por medio de todo lo que teníamos entre manos y por el problema de Europa y todo eso, es más importante el que nos trasladen cosas de fuera que el propio problema que tiene el país, con una ausencia de diálogo del gobierno en un tema que es importantísimo. Para mí lo de los catalanes no es importantísimo, pero para el país es importantísimo. Es importantísimo. Y hay ausencia de diálogo. Entonces, esa ausencia de diálogo, cuando me he puesto a mirar a los catalanes, y luego me he acordado de mi País Vasco, he tenido una reacción negativa. ¿Por qué? Porque no se cumple, y estamos no sé cuántos años con el Estatuto Gernika, se le está restando las decisiones, se recentraliza el poder.
no habla con el Lehendakari en el País Vasco, y además tenemos problemas importantísimos, como decir de una puñetera vez que se desarme ETA y que los presos se solucione el problema de las cárceles. Pero esos son problemas que se solucionan con el diálogo. ¿Y qué es lo que falta pero, José aquí? Ramón, pero sin embargo hoy ¿Diálogo? No hay diálogo, no existe. Pero José Ramón, pero por contra, hoy nos despertamos con la noticia de que el gobierno de España estaba ya negociando con el gobierno vasco 1.700 millones más de euros y alguna mejora en el concierto económico. Precisamente. Entonces quiero decir, de alguna forma, a ver, vamos a ver, digo, poner un poco la contra, porque claro, porque por un lado decimos que no hay diálogo a no sé qué instancias, pero por otro lado te están dando, oye, mira, que es que hay que aprobar los presupuestos. ¿Quieres que te lo conteste? Quiero decir, eso es un poco trampa, es un poco hacer trampa. Los presupuestos se tenían que decidir en una semana. ¿Cuánto es desde que tenían que decidirse en una semana? Pero, José Ramón, pero es hacer trampa. Y ahora en estos momentos, eso ha surgido... Tú no puedes decir que el gobierno vasco y el gobierno... O sea, que Rajoy y Urkullu no hablan, no están hablando porque Rajoy no quiere hablar, y es verdad, porque es verdad. Porque Urkullu todavía está esperando a que Rajoy le llame. Sí. No sé qué, es verdad. Pero por otro lado, vale, no hablan las dos cabezas visibles, pero todos por debajo están, o sea, hay verdaderas autopistas de comunicación. Es decir, oye, me das, me quitas, me pones... Estarás hablando del cupo en este momento. Estoy hablando de todo en general. Estás hablando de la comunicación que hay Euskadi y Madrid. Ahí estamos cometiendo nosotros el mismo error, es decir, se ha hablado del cupo en un momento que necesitaban el voto del País Vasco para unos presupuestos. Hoy en día parece ser que no lo necesitan. Pero entonces no hablemos de comunicación entre el gobierno de España y el gobierno de Vasco. No, hay de un señor... Hay comunicación. Comunicación, claro que la hay. Claro, y mucha. Y mucha a título personal, pero hay un auténtico corte entre la comunicación, que solamente se usa para motivos de los organismos centrales, es decir, interesaba un Entonces, voto. ahora déjame que te haga la pregunta. Sí. ¿Cuánto le interesa al gobierno vasco más el derecho a decidir que la situación del bienestar del ciudadano? Yo estoy convencido que al gobierno vasco muchísimo más. Lo que pasa que en estos momentos, con la situación que hay con Cataluña, no se quiere plantear estos temas, porque estos temas sacan inmediatamente una especie de visceralidad en todos los temas. ¿Qué opináis? Eso es así. La misma pregunta os traslado a vosotros. ¿Qué opináis? Yo es que creo que habría ¿Cuánto que... le interesa? ¿Cuánto le interesa que... al gobierno vasco más la autodeterminación que el bienestar del ciudadano? Ay, yo no me atrevo a ¿Cuánto decir cuánto, no lo sé. No lo sé. ¿Cuánto más le puede interesar? Porque claro, sí que es verdad que por un lado estamos viendo esa ruptura de comunicación entre Rajoy y la estamos viendo, pero por otro lado sí que hay... Bueno, yo es que creo que le interesan las dos cosas al gobierno vasco. Le interesa el bienestar de su ciudad, como bien ha demostrado a lo largo del tiempo, y le interesa también eso. Claro. Pero en el discurso de Rajoy ayer, solo hubo un momento que se saltó, porque cuidado que este hombre no se salta nunca. Dijo, él va, como lo dijo en su discurso el rey, lo primero es la sacrosanta unidad de la sacrosanta no sé qué, la de la sacrosanta España. Unidad. Exactamente eso dijo. Y no habló para nada de la corrupción, por ejemplo. Ya no ha existido. Y resulta que acababan de condenar a gente de su partido, que había sido su partido. Y luego, no, pero eso, y va a haber una cadena como en el dominó, que va pam cayendo, que van a ir a la cárcel todos los que han colaborado y han estado en el PP, uno detrás de otro, van a ir cayendo. Eso no existe, pero la inquebrantable unidad de España es algo que esto. Y lo que España no entiende es, en este caso, que en Cataluña y en el País Vasco, en Euskadi, lo que se está pidiendo es esto del derecho a decidir. No se está pidiendo otra cosa. Pero eso es la inquebrantable. Eso. Lo de la corrupción, que podía seguramente dar dinero o producir dinero para muchas de las cosas que este país necesita, de eso no se habla. O sea, os replanteo la pregunta, la primera para Esperanza, pero ya no tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría que respondieses. ¿Hay que dejarse de buenismos en el gobierno vasco e ir a lo que aún no le interesa, sí o no? Claro, hay que el gobierno está en minoría, digo, Rajoy está en minoría. Una reunión o un congreso, inclusive, lo que quieras, para definir qué tipo de Estado queremos que sea el Estado de España. Y cuando digo queremos, estoy metiendo a todos los ciudadanos que tenemos un carnet de identidad que nos dice que pertenecemos a este país o que somos ciudadanos de este país. Entonces, yo creo que no está, o que se le tiene miedo a definir qué es España, algo tan sencillo como eso. Y entonces ahí, desde los de Cádiz
hasta los de Extremadura y los de, no sé, ahora no se me viene a la cabeza ninguna palabra catalana. Bueno, es igual, cualquiera de cualquier provincia tiene derecho a decir dónde y cómo quiere vivir. Es que vamos, negar ese derecho es negar pues toda la historia a partir. La Constitución no lo contempla. Pero bueno, es que hay dos alternativas. La Constitución no puede ser paralizante. No, pero es que es muy claro. Yo me puedo ir a la bravura catalana en el sentido... yo desde ahora digo que yo no soy defensor de ese tema así, pero para que todo el mundo lo sepa. Voy a la pragmática del País Vasco en el sentido de, después de las experiencias habidas, hay que seguir dialogando con el gobierno, pero tenemos que tener muy en cuenta que lo que se está pidiendo en el derecho internacional está clarísimo. Ni la independencia ni el derecho a decidir van contra ningún principio siempre que sean democráticamente. Claro. Xavier. Yo te he dicho, creo que tengo muy claro que el gobierno vasco viene trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos vascos. Luego no tenemos nada más que hacer, añadir a eso el derecho a decidir. Bueno, lo de la maternidad subrogada, y como titular, el Partido Popular, ya sabes que lo llevaba una ponencia que además Javier Maroto tenía que defender, y al final ya sabes que se ha aplazado. No tengo más tiempo, José Ramón, no podemos hablar, no tenemos más tiempo. Simplemente lo que sí quería... Se ha aplazado hasta ver los informes de los expertos, informes de expertos en esta... ¿Expertos en qué? ¿Sabes lo que significa? Sine die, cuidado, se ha aplazado sine die. A mí me hace gracia porque yo pensaba que ya iban al Congreso con todo estudiado, todo planteado simplemente para debatir, ¿no? Pero se han dado cuenta que igual les hace falta más información. A última hora se han dado cuenta que les hace falta más información. Sí, igual que a mí me falta información. Ay. Te voy a decir una cosa. Ay. Todo esto de la maternidad subrogada se ha planteado. Yo el otro día me llevó una sorpresa cuando me he puesto a profundizar en el tema. Pues, por ejemplo, por imitación a famosos en este país, que es lo peligroso, porque esa imitación hacia famosos de cualquier tipo es clarísima. Os voy a citar a Bosé, a Campuzano, a Poveda, a la baronesa Tinse, a Ricky Martín, a Cristiano Ronaldo, etcétera, y directamente relacionados con esta maternidad. Y esto es lo que el país está copiando. Por eso se ha planteado. Estos personajes... Claro, estos personajes están condicionando que se planteen estos temas. Y que yo soy partidario de que se planteen, pero que se planteen. No ha sido un planteamiento del gobierno, ni del PP, ni nada. Es un planteamiento popular. Déjame que te diga una cosa. Esto es como lo del matrimonio gay. El debate en el matrimonio gay dentro del Partido Popular ha sido un debate muy interno, muy duro. Ha sido muy duro. Sigue siéndolo, Sí. A pesar de todo, sigue siéndolo. Y esto, lo de el embarazo subrogado, va a ser un poco... Es el mismo debate. Estamos en la... Quiero decir, es la misma línea, no hemos barajado nada. Si quieres, no lo discutimos. Tú has dicho una cosa que es importante, en España está prohibido. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo personalmente, cuando hablo de la maternidad subrogada, no soy partidario de toda maternidad subrogada. Porque yo os voy a hacer una pregunta nada más. ¿Vosotros seríais partidarios que en una mujer se le introdujeran un espermatozoides y un óvulo por decisión de dos señores ajenos, esa tenga el niño y se lo pasen a la señora? Es que al matrimonio. El caso extremo, como se compra, eso es una de las posibilidades. Es que es de lo que estamos hablando. No estoy hablando de una pareja infértil que lo hace y lo hace in vitro por un tema. La maternidad subrogada es que es eso. Mira, yo quisiera plantear ese tema y a ver cómo se soluciona. Me parece el tema si una mañana entera. Los expertos, ¿no? Los expertos tendrán que decir. Y entonces, pues ya os he dicho, entre la maternidad subrogada y el tema de por qué en este país es un tema, ahora bien, al margen de la ponencia o no, a mí me parece un tema muy interesante, un tema para debatirlo y además súper delicado. Muy delicado. Sacar así por la con toda alegría. Entran en ese mogollón, entran muchas personas. Estamos mercadeando, eso es mercadear con la vida humana. El bebé es el elemento fundamental. Eso es mercadear con la vida humana, amigo. Y entonces viene la posición. Pero bueno, no vamos a... Me compro un negrito, me compro dos chinos, póngame medio de blanco. Y podemos seguir. Y yo os reto a que me busquéis en el derecho internacional europeo y en el americano lo encontraréis más difícilmente. Un poco. No, que me digáis dónde está prohibido el derecho a la independencia y el derecho a la autodeterminación. Sí, a la determinación de... A la autodeterminación. Sí.
A ver, que me digáis dónde y os vais a llevar una sorpresa. Para el lunes que viene. No, es que yo me he llevado una sorpresa. Deberes, ¿no? Yo creía, y os lo digo, que Europa negaba el que un país que se independice pueda pasar directamente a Europa. José Ramón, no tengo más tiempo. José Ramón Berzosa, Esperanza Molina y Isabel Añoa. Gracias a los tres, ¿vale? Un beso muy fuerte, muy grande, muy grande. Bueno, es que no ha estado Marinieves Urrutia con nosotros, pero desde que le mandamos un besazo tremendo, recuperarnos, es que con esos tiempos que queremos. Sean buenos. Vamos a hablar de deportes, sean buenos, es decir, no nos despedimos. Vamos a hablar de deportes con John de Santos. Hasta